sí son un grupo de fármacos, o sea que de cada uno vamos viendo varios fármacos que son muy utilizados en la práctica médica. Bueno, entonces habíamos dicho que este grupo de fármacos tiene una función de inhibir la síntesis de la proteína. Y medio que aquí lo hemos dividido de acuerdo a qué unidad o subunidad van a actuar. Tenemos los 30, lo que actúa a nivel de la unidad 30, como son las tetraciclinas y los aminoglucósidos, y los que actúan a nivel de la unidad 50, como la medida del grupo de fármacos que vamos a ver, como los macrólidos, cloramfenicol, glucosamida, oxacinonas, las efectolaminas, que no son muy utilizadas, las leucotrieninas, que tampoco son muy utilizadas, pero que entran como fármacos que actúan a nivel de la unidad 50. Y fármacos relativamente nuevos como el inesolid, que lo vamos a ver también. Bueno, entonces, para esto tenemos el grupo de las tetraciclinas. El grupo de las tetraciclinas. Este, como decimos, es un grupo de fármacos donde tenemos varios tipos de fármacos. Tenemos principalmente, aquí entra la conocida como tetraciclina, pero es del grupo de las tetraciclinas, que es la original, pero no la más usada. De este grupo, el más utilizado es la doxiciclina, no tanto minociclina ni la dieciclina, no se utiliza casi para nada, pero igual hay que conocerlo. Estos fármacos, como habíamos visto, inhiben la síntesis de las proteínas bacterianas al unirse directamente al ribosoma bacteriano 30S. Los otros que vamos a ver, el grupo de los 50S, al unirse directamente al ribosoma bacteriano 30S, estos van a evitar que haya un acceso al aminoácido tRNA. Otra palabra, lo vamos a resumir diciendo que son bacteriostáticos. Yo personalmente no voy a estar preguntando que actúan a nivel del ribosoma 30S, no es tan práctico, pero siempre les he dicho, me interesan mucho indicaciones, algunas dosis de lo más importante y algunos efectos más comunes, eso es lo más claro. Entonces, este grupo de fármacos son bacteriostáticos, van a tener aspectos tanto de gram positivo, gram negativo, algunas riquezas, camillas, no son muy utilizados en la práctica común en la medicina, como hemos visto al otro, pero se lo utiliza en cierto tipo de enfermedades. Como habíamos dicho, el principal es la doxiciclina que se usa porque es el mejor absorción y el que tiene menor toxicidad. Bueno, entonces las indicaciones para este grupo más relevantes, tenemos indicaciones específicas como indicaciones en la parte tópica o dermatológica, principalmente en la parte de acné, que es donde se utilizan algunos medicamentos. Claro que cuando pasen ustedes dermatología vamos a ver que hay dos tipos de acné, no es solamente uno. Hay acné hay varios tipos de acné, o sea que no es tan general, pero es, digamos, de primera línea en la mayoría de los tipos de acné. De todos modos, este grupo de fármacos se utiliza principalmente en la rickettsiosis, clamidia, micoplasma, cólera, enfermedad del aire, brucelosis y enfermedades no muy comunes en la práctica médica. Principalmente, yo no he visto en 10 años ninguna de estas, la verdad, es muy raro. Si se da, se utiliza, pero como no, es muy común, entonces, por eso es que tenemos mejores opciones. Mejores opciones no son fármacos de primera línea, a excepción del uso de dermatología, que se da en la acné vulgar y en la rosácea. Ahí sí que ya viene a ser un medicamento, pongámoslo como
de primera línea, aunque generalmente los medicamentos de primera línea son los tópicos, los que se usan con crema, pero igual se puede utilizar la doxiciclina, principalmente la minoxidilina, como antibacteriano cuando el acné es un poco agresivo. Generalmente ya se usa como tratamiento vía oral. También se utiliza en medicina tropical cuando se ya profilácticamente de malaria. También se utiliza en algunos casos de algunos tratamientos odontológicos como periodontitis crónica. Se utiliza la doxiciclina principalmente por su gran actividad en los grados positivos. La tigeciclina no se utiliza mucho, en algunos casos cuando hay infecciones por bacterias resistentes, si es que sale sensible el cultivo mantiograma se utiliza, pero generalmente no es un tratamiento que se da como de primera línea. Entonces, ¿cuál es el problema de estos fármacos o efectos adversos que tienen? Tienen contraindicación absoluta en embarazo y en niños menores de 8 años por haber mucha hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, principalmente esto, podemos decirlo, y principalmente en niños por el desarrollo óseo, la tetracyclina y la doxiciclina en menor medida causan esa tinción dental permanente, y eso es el principal problema por la cual no se utilizan estos fármacos como primera línea. Sabemos que la ley generalmente no la niños, generalmente adolescentes a partir de 11 años en adelante suele dar la ley y se puede utilizar, pero no así como primera infusión. Produce esa coloración en los dientes, en los niños, por eso es que menores de 8 años es una contraindicación prácticamente absoluta. Bueno, luego tenemos el clorfenicol dentro de otro grupo de antibióticos. El clorfenicol, que fue un antibiótico revolucionario en su momento por su efecto y penetración en el sistema nervioso central, pero actualmente ya es considerado como de segunda o tercera línea. No se utiliza mucho, principalmente reservado a países en desarrollo, a países pobres, si lo vemos de esa manera, principalmente por su efecto adverso, riesgo que tiene bastante la clase, como lo vamos a ver. Quiere hacer un antibiótico como los otros grupos que estamos viendo, bacteriostático de amplio espectro, muy bueno en su momento, como decíamos, pero luego fue bajando su nivel por los efectos adversos. Esta actúa a nivel de la zona unidad 50S. ¿Dónde y cómo, qué tipo de espectro tiene? Gran positivo, gran negativo, anaerobio, influenza también, influenza, la Neisseria meningitis, causante de la meningitis. Por eso es que en esos casos se puede utilizar siempre viendo los mismos beneficios, pero como han aparecido terapias menos tóxicas con menos efectos adversos, no se lo toma como primera terapia, a no ser que se haga un cultivo antibiograma donde demuestre tener sensibilidad, ahí recién se utiliza. Pero como hay medicamentos de mejor espectro, no está dentro de la primera y segunda línea. Tercera, cuarta terapia ahora ya. También se utilizaba bastante Salmonella típica, pero tenemos otras alternativas muy buenas y que no van a producir los riesgos que produce el clorfenicol. Entonces, ¿cuál es el principal problema la toxicidad grave produciendo lo que se llama la aplasia medular? El paciente va a tener problemas de formación de células sanguíneas cuando le da aplasia medular. Y se va a poner gris, ahí viene unos medicamentos que producen lo llamado el síndrome del niño gris por el clorfenicol.
Pero como no es muy utilizado, cada vez se ve menos este síndrome producido por este medicamento. Actualmente se utiliza, pero en forma de colirio o soluciones oftálmicas. Como se puede ver aquí en la guía, está como uno de los de primera línea, pero en solución oftálmica cuando hay conjuntivitis aguda bacteriana. De la conjuntivitis aguda bacteriana es la forma más utilizada. Pero de primera línea siempre, como se ve aquí, de elección, cloramfenicol está como de elección en solución oftálmica. Luego se sospecha de gran negativo en la medicina y se sospecha de gran negativo resistente a la gentamicina ciclo. Nosotros podemos utilizar los tres en la práctica médica. Originalmente, en los establecimientos de salud se puede utilizar el primer nivel en conjuntivitis y a veces utilizamos el que hay. A veces hay gentamicina, a veces hay ciprofloxacina, a veces no he visto cloramfenicol personalmente muchas veces. Más he visto gentamicina que compran por el hecho que la gentamicina se utiliza en esta forma de solución oftálmica en un recién nacido para prevenir conjuntivitis. Por eso es que siempre vamos a tener lo que son la gentamicina en solución oftálmica y el cloramfenicol no es muy utilizado. Bueno, luego tenemos el grupo de los macrólidos. El grupo de los macrólidos sí son fármacos bastante utilizados, mal utilizados. Estos grupos de fármacos igual van a actuar inhibiendo la síntesis proteica bacteriana al unirse a la subunidad 50S ribosomal, donde va a bloquear igual la translocación del ARN. ¿Y eso qué ocasiona? Va a ocasionar un efecto bacteriostático, va a ocasionar que se detenga el crecimiento bacteriano, provocando el efecto bacteriostático de todo este grupo de fármacos que vamos a ver. Aunque este grupo de fármacos pueden ser también bactericidas cuando se da a altas concentraciones, para algunos gérmenes, no para todos. Esa es una de las ventajas. Como por ejemplo la citromicina, la eritromicina, que son derivados semisintéticos de la eritromicina, que fue el primero. Tenemos 4, aunque hay uno más, pero estos son los 4. Los 3 primeros son los que se utilizan todavía, el último ya no se utiliza, o sea, se utiliza, pero no, en Bolivia no hay. La eritromicina es el clásico. Este es el primero, ya también descubierto en el año 50 más o menos. Luego viene la citromicina, que viene a ser el más utilizado conjuntamente con la eritromicina. Actualmente cada vez se dispara más con el Helicobacter pylori. Entonces el Helicobacter pylori vamos a ver que sí lo utilizamos principalmente por su mejor absorción, por ser más estable versus los otros. Y la citromicina, la gran ventaja que tiene una vida media larga. Podemos dar una sola vez al día. Es un fármaco muy bueno, principalmente en infecciones respiratorias, de pulmón hacia arriba y algunas enfermedades de transmisión sexual. La roxitromicina no se usa en Bolivia, más se utiliza en Europa. Cabe destacar que este grupo de fármacos, principalmente la eritromicina, se utiliza cuando hay alergia a la penicilina o al grupo de robetalactam. Pregunta casi segura de exámenes. Bueno, ¿cuál es su espectro de acción de estos fármacos? Principalmente gran gran positivo y gran negativo atípico. Aquí entra el Streptococcus y el Staphylococcus. De lo gran negativo entra el Mycoplasma, la clamidia,
legionela, enfermedades de transmisión sexual como el sífilis o el treponema pallid y el lenguaje espiro. Estamos hablando de todo el grupo de fármacos que tienen este gran espectro de acción. ¿En qué lo vamos a utilizar? ¿En qué tipo de enfermedades? Entonces, generalmente lo utilizamos en pacientes con todos los tipos de infecciones respiratorias, neumonía, faringoamidalitis estreptotóxica. Obviamente que no es de primera elección, pero es una buena alternativa. También en lo que es otitis media, podemos iniciar con amoxicilina clavulánico o también azithromicina, que es de buena utilización. También hay unos pacientes con tosferina o el bordetela, que viene a ser una bacteria atípica. Enfermedades de transmisión sexual, clamidia, uretritis, sífilis, principalmente alérgico a la penicilina. De hecho, la sífilis es muy sensible a la penicilina. Con una sola penicilina la bacteria muere, pero este grupo de fármacos se utiliza cuando hay alergia a la penicilina, que es muy común las alergias. Para el helicobacter pylori igual, como terapia, triple terapia, junto con la amoxicilina o omeprazol. Profilácticamente el VIH, cuando hay la probabilidad de transmisión del Mycobacterium avium, se utiliza, o cuando hay personas que han sido agredidas sexualmente, se puede utilizar también como terapia preventiva. Y en pediatría es una buena alternativa a la penicilina en faringoamidalitis. Es alternativa, no es opción. Bueno, este grupo de fármacos entonces tenemos principalmente la eritromicina, que fue el primero de los macrólidos que se descubrió alrededor de los años 50. Aunque actualmente se sabe que tiene una mala biodisponibilidad, rápidamente se inactiva el fármaco en el estómago. Por eso es que tenemos que darlo a dosis no tan más seguidas, si lo vemos así, por la biodisponibilidad mala que tiene. No viene a ser una buena alternativa, pero cuando hay alergia a los beta-lactámicos es la mejor alternativa. Su espectro gram positivo, habíamos hablado de una bacteria atípica. Al tener vida media corta, nosotros tenemos que dar cada 6 horas. En pacientes con alternativa a los beta-lactámicos, como el faringoamidalitis, tosferina, neumonía atípica, infecciones de piel igual. Bueno, el efecto adverso son los comunes. Luego tenemos la claritromicina, que viene a ser un derivado de la eritromicina. Este es más estable en medios ácidos y eso me da la opción de darlo en el Helicobacter pylori cuando hay una gastritis, mejor absorción vía oral y la vida media más larga, a diferencia de la eritromicina. Podemos darlo cada 12 horas. Esa es la gran ventaja. No solamente se da en el Helicobacter pylori, que actualmente se lo ha llevado a esa área, también se lo puede dar en unas infecciones de piel y infecciones respiratorias, como una alternativa a los grupos de los beta-lactámicos. Luego tenemos la azithromicina, que su nombre es igual a un derivado semisintético, es el más moderno de este grupo de los macrólidos. Como su nombre lo dice, un derivado acidificida, pero que tiene una vida media muy larga, y eso es lo que lo hace el mejor de este grupo, por el hecho de que tiene una vida media de 35-40 horas, me permite dar a dosis de una vez al día. Tiene una excelente penetración en la célula y puedo hacer esquemas cortos de 3 a 5 días porque hay alta concentración.
versus lo otro tengo que dar hasta por 14 días. 10 a 14 días, en cambio entre 3 a 5 días es suficiente. De hecho, en faringoamidalitis y estreptocócica hasta 3 días ya se ve curación total, aunque se recomienda por 5 días. De todas las patologías que vamos a ver, la faringoamidalitis bacteriana es una de las más comunes. Nosotros tenemos una buena alternativa con la acitromicina. Bueno, el espectro similar a la claritromicina, solamente que este es más eficaz en clamidia, primera elección, neumonía, no se da de preferencia, aunque se puede dar claritromicina, pero neumonía es una buena opción, como en faringitis, estreptocócica, otitis, de infecciones de transmisión sexual, también es una buena opción la acitromicina. Si nosotros hacemos una comparación, vemos principalmente lo difícil de estos grupos de fármacos es que nosotros tenemos que saber manejar dos tipos de dosis. Por ejemplo, la eritromicina a dosis de 250 o 500 miligramos cada 6 horas, dependiendo de la enfermedad, y en niños 50 miligramos dividido en 4. Eso es lo que ya empieza a dificultar cuando son dosis niños. La acitromicina, 500 miligramos día, generalmente por 5, máximo 7 días en algunos pacientes, dependiendo de la enfermedad. En niños 10 kilogramos, 12. O sea que ese niño pesa 10 kilos, 100 miligramos por día. En cambio, la eritromicina, nosotros sacamos la dosis de niños 50 miligramos, digamos por 10 kilos son 500 y lo dividimos eso entre 4. Lo damos cada 6 horas. Esa es lo que tenemos que ir aprendiendo, que ya hay fármacos que lo vamos a dividir de acuerdo a la cantidad total por día. Como hay fármacos como la acitromicina, que la damos la dosis total, así como el paracetamol, y es cada día. En cambio, la eritromicina se lo divide en 4 y se lo da cada 6 horas. ¿Está entendiendo hasta ahí? Eso es lo complicado de esta parte de los antibióticos, principalmente en niños. En niños siempre vamos a tener esa complicación. Obviamente cuando ya son pediatras, ven niños no hay nunca más. Pero cuando son médicos generales, ven niños, embarazadas, viejos, recién nacidos, todo se ve. Y uno tiene que saber todo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los fármacos, porque mientras más especialistas son, menos campo de acción tienen ustedes. Aunque siguen siendo médicos generales, no lo hay. No se quita el título médico. La claritromicina, principalmente el Helicobacter pylori, se puede dar en neumonía. De hecho, algunos pediatras he visto que bastante lo recetan en neumonía. Igual hay Helicobacter pylori en niños. Yo he visto ya niños de 6 años que un niño con Helicobacter pylori. No es común ver niños con Helicobacter pylori, pero ya he visto pacientes, 2 o 3 he visto en este año con Helicobacter pylori. Lastimosamente algunos ya han hecho tratamiento y recaen, es una batalla larga. La roxicromicina no hay en Bolivia, pero se la utiliza para amigdalitis y bronquitis en Europa principalmente, y en pacientes con problemas de otitis también. Esto siempre hay que destacar que estos grupos de medicamentos son clave en infecciones respiratorias, enfermedades de transmisión sexual y en gérmenes atípicos. Y tiene ese plus de ser una alternativa a los alérgicos a penicilina. Ese es el plus que tiene. La acitromicina viene a ser el medicamento estrella por su seguridad, por su comodidad y porque se da y tiene menos efectos adversos. Se puede dar hasta 5 días, una vez al día, una belleza, el mejor medicamento que vendría a ser. Bueno, aquí podemos ver, volviendo siempre, te he dicho que el esquema es clave, importante. Tenemos, por ejemplo, la faringoamidalitis, que es una enfermedad muy común. Esquema antibiótico inyectable, tenemos la penicilina, que le hemos visto, el grupo de esta
Tenemos la amoxicilina como primera opción vía oral. Si el paciente es alérgico, aquí entra el grupo de los macrólidos, la eritromicina, en cápsula y en suspensión. Y del grupo de los mismos macrólidos, cuando son cepa resistentes, tenemos la acitromicina. El tratamiento es por durante 5 días, versus los 10 días de eritromicina, los 10 días de amoxicilina. Por eso es que se lo hace un antibiótico muy bueno y muy mal utilizado. Yo he visto que a veces coloca penicilina y le dan acitromicina más por 5 días. ¿Será que haremos esta terapia? Nunca se hace una terapia inyectable, a no ser que el niño te vomite y le metes inyectable nomás y no necesitas darle oral. Pero no sucede generalmente. En cambio, en úlceras igual, lo mismo, tenemos nosotros el esquema de omeprazol, amoxicilina más claritromicina como primera terapia, primera opción, y luego se le agrega el metronidazol como segunda opción antibiótica en adultos. Y como tercera opción, esto yo lo veo en los gastros, de hecho lo ven siempre en los gastros duodenales. Las tetraciclinas entran cuando ya es muy resistente o el paciente tiene siempre la molestia. Está la llanta de columna ahí, te vaya a ir, ahí está, bueno, ahí está, ahí está.